Bueno, voy a repetir esto. La propuesta son 6 encuentros sincrónicos que la idea es que ustedes le saquen el mejor provecho posible a través de consultar a través del chat o desmuteándose, pero no son obligatorios conectarse. ¿Qué significa esto? Que nosotros no vamos a estar mirando quién se conectó y quién no se conectó. La idea es que ustedes lo utilicen para su beneficio, pero bueno, no pasa nada si ese día tienen una reunión, si tienen que terminar algo y no pueden conectarse. Luego consta de una actividad intermedia que es un cuestionario. Antes lo evaluábamos de distinta manera, hacíamos una primera entrega y una entrega definitiva de la actividad integradora. Ahora decidimos que no, como que no era tan beneficioso, entonces si era por ahí más engorroso, la idea es una actividad intermedia que creo que se libera en la clase 4, que es un cuestionario que ustedes van a ir contestando, un cuestionario con todo lo visto en clase o conceptos vistos en clase. Es bastante sencillo, es como para nosotros tener un termómetro de cómo ustedes más o menos están parados con los términos, porque por ahí lo que pasa con Power BI es que vamos incorporando distintos términos, que está bueno saber qué son cada cosa como para ordenar. Es un cuestionario, lo van a ver, bastante sencillo, es verdadero o falso, elegir la respuesta correcta, no es que van a tener que escribir un choclo ni nada, es un cuestionario que lo van a abrir y en 10 minutos ya lo pueden liquidar, digamos, y se corrige en el momento. Con lo que ustedes pusieron les va a dar la respuesta correcta, digamos, en el caso de que se hayan equivocado. Y lo que sí es obligatorio para certificar el curso, porque ya alguien me había preguntado con el tema del certificado del curso. El certificado del curso lo expide la gente del IPAP. Nosotros los profesores somos externos a IPAP. O sea, ¿quiénes son los encargados de IPAP? Ustedes van a poder contactarse con quien es el tutor del curso. Esa persona es la que se va a encargar en los casos en que, por ejemplo, no puedan acceder al aula virtual, que tengan alguna duda. Nosotros como profesores estamos más para la parte didáctica, digamos, todo lo que es clases y las evaluaciones y correcciones de las mismas. El certificado lo expide la gente del IPAP una vez aprobada la actividad integradora. ¿Por qué? Porque la actividad integradora, que está al final del curso, que ya a partir de la clase 4 o 5, no, la quinta clase, ponele, vamos a empezar a mostrar la actividad integradora para que ustedes puedan, pero ya creo que la pueden ver, bueno, en el programa creo que dice, más o menos de qué consta. La actividad integradora es obligatoria, entregar la actividad integradora y aprobar, es obligatoria para certificar el curso. Es lo único obligatorio. No es obligatorio conectarse a las clases, no es obligatorio la evaluación intermedia. La evaluación intermedia nos sirve más a nosotros como un semáforo, un termómetro, digamos, de qué onda, cómo vienen. Pero bueno, la actividad integradora sí es obligatoria. Les cuento más o menos por arriba de qué consta la actividad integradora. Van a ver que la clase de hoy es una introducción, es presentarles la herramienta y hablar todo del curso. No nos vamos a empezar a meter en la parte práctica, por eso estoy hablando de todas estas cuestiones para ya después dejarlas listas para la próxima. La actividad integradora consta de que ustedes lleguen a hacer un tablero, ¿no? La idea de este curso con los 6 encuentros sincrónicos es que ustedes al finalizar el curso puedan crear su propio tablero. Nuestra idea, yo les cuento desde cómo lo pensamos nosotros, después vemos las opciones que ustedes tienen para hacerlo. Nuestra idea es que ustedes, desde la clase 1, que vamos a estar hablando de los beneficios de Power BI, las ventajas, etcétera, puedan empezar a pensar qué tablero podrían hacer con sus propias bases de datos de su trabajo, ¿no? ¿Qué fue lo que nosotros pensamos en un mundo idílico? Es que ustedes agarren
reporte que tienen que presentar en su trabajo cada tanto, no sé, mensualmente o semanalmente o trimestralmente, lo que sea, el reporte ese que les ocupa mucho tiempo repetitivo de hacer lo mismo, que ustedes agarren ese reporte y empiecen. Bueno, la primera es, ¿qué preguntas yo tengo que responder? O sea, ¿qué es lo que yo tengo que mostrar en ese reporte? La segunda, van a ver que vamos a empezar la clase que viene, es, bueno, ¿con qué bases de datos yo puedo responder a esas preguntas? Agarrar estas bases de datos y comenzar a hacer un tablero con las mismas. ¿Por qué? Porque nuestra idea siempre fue que ustedes, no sé si se escucha atrás o están cortando el pasto y se escucha un ruido bárbaro, espero que no se escuche ahí. La idea es que ustedes se vayan de este curso, que la actividad integradora sea un tablero que a usted se escuche. Bien. Que la actividad integradora sea lo que ustedes entregan, ese tablero que van a entregar, les quede a ustedes como una herramienta para su trabajo, que después la van a actualizar y ya tienen ese reporte que necesitan presentar cada tanto, digamos. Así que esa es la idea. La actividad integradora, mi idea es que ustedes clase a clase vayan haciendo el poquito que vamos viendo. Nosotros las clases las pensamos. La primera clase es una introducción y presentación de la herramienta porque la mayoría de las veces los alumnos nunca usaron Power BI. La segunda clase es conexión de las bases de datos, de los distintos tipos de bases de datos que podemos conectar a Power BI. La tercera clase es limpieza y transformación en query. La cuarta clase es medidas y columnas calculadas en DAX. Y ya la quinta clase son la creación de los objetos visuales, que es el tablero que va a ver el usuario final. Entonces, si ustedes clase van haciendo pasito a paso como para ir practicando, viendo si se les presenta algo o lo que sea, van a terminar con el tablero hecho, ¿no? Obviamente tendrán que ajustar o lo que sea, pero van a terminar con el tablero hecho. Y la sexta clase, porque le dije que era 6 encuentros sincrónicos, queda como una clase de consulta para todo lo que les haya quedado flojos o les generó dudas o al momento de practicarlo no les salió y lo quieren ver. Y si no, siempre por ahí quedan algunos temas que hay que hacer, algunos temas colgados que no nos da el tiempo, lo que sea, que los vemos en la última clase. Básicamente es eso. Entonces, la idea de este curso es que a ustedes se les plante una semilla de un conocimiento nuevo, una herramienta nueva, que les pueda ser beneficioso para usar más adelante en sus trabajos. Si bien de acá se pueden ir con un tablero ya hecho que les sirva, y después lo puedan aplicar a otras cosas. ¿Por qué les dije hay varias opciones? ¿Por qué? Porque este es el ideal, que ustedes ya se vayan con un tablero. ¿Qué nos ha pasado en otras ediciones? Gente que nos dice, no, mis bases de datos tienen datos sensibles, no quiero utilizar porque obviamente que nos van a tener que compartir, o lo que sea. A ver, nosotros no publicamos en ningún lado los tableros que nos presentan como actividad integradora, pero bueno, claramente nosotros los vemos con Joaquín porque los corregimos. Entonces, no sé, tienen ese problema, datos muy sensibles, no los quieren compartir, lo que sea, pueden utilizar o esa base adulterada, cambiarle datos, lo pueden hacer con ChatGPT, con lo que quieran, o ustedes manualmente, o si no, utilizar otras bases de datos. Eso no hay drama. La idea es que ustedes lo hagan con bases de datos que usan realmente, porque ya les queda una herramienta de trabajo, pero bueno, si no se puede, no se puede. El planteo de los encuentros sincrónicos es que ustedes puedan hacer todas las preguntas que les vayan surgiendo en el momento. En el chat yo los leo, se desmutean, lo que sean. La idea es que vayan sacándose todas las dudas, aprovechen las clases. También les quería mostrar el aula virtual. Acá vamos a entrar, la tengo al aula virtual. Ahí está. Este es el aula virtual. Yo lo que les quería hacer la pregunta era si alguno había tenido inconveniente en el ingreso al aula virtual. Suele pasar
el primer tiempo como que no llega la gente de IPAP, no sé, o tienen problemas con el usuario, me lo pueden decir, yo le puedo reportar este problema a la gente de IPAP, y si no también pueden buscar acá, cuando entran al aula virtual, acá arriba aparece participantes, están viendo el aula virtual, ¿no? Sí. Aparece participantes y acá si ustedes ponen mostrar los 131, van a ver que en este caso dice esta persona tutor, porque acá dice, bueno, como la categoría, los roles, están todos los estudiantes, estamos los profes y acá está tutor. Les voy a pasar el mail. Si tienen algún problema con el ingreso al aula virtual o no ven muchas veces les pasa que les dan el ingreso y no ven este curso o lo que sea, le escriben a esta persona, a Juan Carlos Buono, que es el tutor que depende de IPAP y que va a estar pendiente de este curso. Bien, les quería mostrar más o menos para que entiendan, por si nunca hicieron un curso de Power BI. Este es el aula virtual que ustedes van a tener acceso. La primera parte es una parte de presentación donde van a poder descargarse el programa. Si yo ayer lo modifiqué porque había quedado con profes de otra edición, o sea, estaba yo y otra chica, y en realidad en esta edición vamos a estar Joaco y yo, así que lo cambié. Si se lo descargaron antes, se lo pueden volver a descargar, que ya está cambiado. Después está el cronograma de la clase, pueden ingresar y descargarse cada cosa. Acá la gente de IPAP les deja un código de convivencia, que es, bueno, cómo comportarse como un adulto responsable en los foros, etcétera. Y acá yo les creé un foro de bienvenida, donde, bueno, les hago algunas preguntas como para conocerlo, que es más o menos lo que hicieron acá en el chat, pero bueno, como para que quede acá y que todos nos vayamos conociendo en ese caso. Y otra pregunta que es con qué tipo de base de datos suelen trabajar en su día a día. Acá ya algunas personas dijeron, bueno, trabajamos con Excel o lo que sea. Tratar de responder. Está bueno que hablen en el chat porque, qué sé yo, se pueden conocer entre todos, siempre está bueno. Ah, no te figura el curso. Sí, háblale a Juan porque debe ser que no se le pasó darte acceso a ese curso. Nosotros no podemos hacerlo, lo tiene que hacer la gente de IPAP. Suele pasar en la primera clase que os falta dar acceso al curso o no sé cuáles son las cuestiones que pasan. Así que sí, háblale a Juan, comentale que sos del curso de introducción al análisis de datos en Power BI de abril, que comenzó el 9 del 4, y bueno, ahí te va a saber responder él y te va a poder dar acceso. Si alguien más tiene problemas, que nos avise. ¿Por qué? Porque a ustedes por ahí les llegó, nosotros lo que hacemos con Joaquín, cuando la gente de IPAP nos manda como el listado de alumnos, generamos una importación masiva de todos los alumnos a nuestro Gmail y les enviamos tanto lo que es la bienvenida, con el acceso al aula virtual, con los links para entrar a los encuentros sincrónicos, y después les vamos mandando el día antes de cada clase un recordatorio de que al otro día tienen la clase. Eso lo hacemos nosotros de forma privada desde nuestro Gmail. A ese Gmail, que creo que se llama Capacitaciones Buenos Aires PBI, una cosa así, nos pueden escribir, pero tengan en cuenta que ese Gmail somos Joaquín y yo, que les vamos a poder sacar dudas sobre el contenido, las evaluaciones, las clases, etcétera. Todo lo que tiene que ver con el aula virtual, certificaciones y todas esas otras cuestiones van al tutor del curso, que es Juan, que es este otro mail, Gmail. Bueno, y después va a haber un apartado en el aula virtual de cada una de las clases. Perdón. Donde, bueno, hacemos una breve introducción de los datos, lo que se va a tratar.
Cliqueando en mis cursos lo encontré. Capaz que a nosotros nos han pasado el link equivocado. Puede estar en... Sí, Paula, por ahí sí... Si te lleva a la página principal, como en el caso de Daniel, cliqueando acá arriba, te dice mis cursos. A ver, yo acá cómo puedo ingresar. Y ahí te aparecen todos los cursos que tenés, bueno, viejos y nuevos. Y es este, el que dice abril. Por ahí probá de esa forma, quizás es más sencillo que esperar que te respondan. Te figura sin curso, ¿no? Entonces no te han dado acceso, claramente, pero estás en la planilla, así que te tienen que dar acceso. Quédate tranquilo que anotado estás. Porque si a nosotros nos llegó en la planilla tu nombre y tu mail es porque estás. A Daniel le figuró sin curso, pero después ¿cómo ingresaste entonces? Me quedó la duda ahí. Bueno, entonces en el aula virtual va a haber un apartado para cada clase que se les va a ir habilitando. Bien. Se va a ir habilitando en un día antes de la clase, una cosa así. Ahora está habilitada la clase 1. Se pueden descargar el documento que yo les comparto en pantalla, que ahora lo vamos a ver, que es el documento que nosotros utilizamos para dar la clase. Es un PDF. Y acá les va a aparecer un instructivo de instalación de Power BI Desktop y el alta de usuario. Ahora vamos a ver bien que el alta de usuario en este curso no es necesaria, no es obligatoria, se ve mejor en lo que es el nivel 2, porque tiene un nivel de complejidad más, pero ahora vamos a ver eso. Y después abajo, en cada foro, en cada clase, digamos, aparece un foro, el foro del módulo 1, que les voy a ir poniendo un mensaje con alguna pregunta disparadora después de cada clase, y es donde pueden sacarse todas las dudas. Si ustedes ven la clase de forma sincrónica o la vieron de forma sincrónica, pero después se pusieron a practicar y les surge alguna duda, van a la clase a la que corresponde ese tema y hacen la pregunta correspondiente. Y acá va a aparecer quizás mañana, quizás pasado, depende de la gente de IPAP, la grabación del encuentro sincrónico. O sea, la grabación del encuentro sincrónico de hoy va a aparecer acá. Esto va a estar igual con todas las clases. Y después tienen acá un apartado que es encuentro sincrónico, donde van a tener todas las fechas de encuentro sincrónico. Nosotros lo que propusimos en esta edición, porque como nos dividimos 3 clases yo, 3 clases Joaquín, las 3 primeras clases que las doy yo vamos a estar los días jueves y las 3 últimas clases que las da Joaquín va a estar el día miércoles, siempre de 10 a 12. Por lo tanto, las 3 primeras clases que voy a estar yo los días jueves va a ser con este link, es el mismo link para las 3 primeras clases, y las 3 últimas clases que va a estar Joaquín los días miércoles es con este otro link, las 3 con el mismo link. Igual tengan en cuenta que el día anterior les va a llegar un correo desde nuestro Gmail donde les vamos a decir, recuerda que mañana tenés una clase y te vamos a poner el link correspondiente a esa clase. Pero bueno, si no les llega ese mail o no sé qué, sepan que las 3 primeras siempre tienen el mismo link, las 3 últimas siempre tienen el mismo link. Y acá hay un instructivo plataforma Webex, si alguno tiene alguna duda con eso y lo quiere leer, lo puede leer por ahí. Bien. Hasta acá alguien tiene algo, o sea, no dije nada que pueda generar una consulta o algo, pero si alguien tiene alguna consulta o algo hasta acá. Bien. Genial. Vamos a comenzar con una serie de dimensiones que nosotros planteamos la discusión en términos de qué permite esta herramienta. ¿Por qué elegimos esta herramienta, digamos? Nosotros planteamos lo que es el contexto de la gestión pública y los beneficios que tiene del análisis de datos, esta herramienta, ¿no? Nosotros, si bien planteamos cuál es el plazo para la entrega de los trabajos integradores, ahí voy. La actividad integradora la vamos a estar presentando en la clase número 5
que es la clase que vamos a estar dando los objetos visuales, que ya vamos a dar el último paso para lograr hacer su tablero. Ahí la vamos a estar presentando. Y ustedes tienen tiempo para entregarla hasta una semana después de la última clase. Miren, a ver, paren que voy al aula virtual y voy acá, en presentación, yo tengo el cronograma, ingreso acá, y fíjense que acá les va a decir cada clase lo que se ve, perdón, y acá. El miércoles 13 de mayo vamos a tener el sexto encuentro sincrónico, es el último encuentro sincrónico que es de consultas más que nada y todos los temas que hayan quedado pendientes. Y a la otra semana, miércoles 20 de mayo, es cierre del espacio de entrega. Es cuando ustedes ya tendrían que tener entregada la actividad integradora. Con esto, ¿qué les quiero decir? Que entendemos que todos somos adultos responsables que estamos trabajando en la gestión pública. Muchas veces también pasa esto del pluriempleo, que no solo trabajamos en la gestión pública por un tema de que no alcanza y tenemos que trabajar de nuestras profesiones o tener el segundo trabajo, lo que sea. Entendemos claramente todas estas dimensiones de nuestros alumnos, que son también las propias nuestras. Por lo tanto, si alguien, vamos a tener en cuenta que la entrega de la actividad integradora es obligatoria para obtener el certificado del curso. Si a alguien se le complicó porque justo estuvo súper cargado en el trabajo y no llegó, o no sé, justo se enferma y no llega, o justo salió de vacaciones y no llega, lo que sea, nos lo plantean a Joaquín o a mí, a cualquiera de los dos, y nosotros vamos a estar contemplando esta situación y podemos extender, digamos, el plazo de entrega. Eso no hay problema. A ver, no lo podemos extender un mes porque tenemos que entregar la planilla con las notas a la gente de IPAP para que cierre el curso, pero sí una semana más, o sea, lo que sea. Miércoles 20, después está el 25 de mayo que es feriado, entonces capaz esa semana, 25 de mayo, ¿qué es? ¿Feriado de qué? No, feriado de qué no. Perdón la pregunta, ¿no? 25 de mayo es lunes, feriado. Por ahí le podemos dar hasta el 26 de mayo, o sea, eso lo podemos ver. Tengan en cuenta que somos súper laxos en eso. Nuestra idea es que todos logren el certificado, pero bueno, para eso tienen que entregar la actividad integradora. Eso es obligatorio, no. Pero bueno, sí les podemos dar más plazo, aprovechar que hay un feriado ahí como para que ustedes puedan llegar a hacerla o lo que sea. Bien, nosotros planteamos acá el contexto de la gestión pública desde nuestra experiencia, que creemos que todos ustedes trabajan en organismos públicos de la provincia de Buenos Aires y más o menos manejan el mismo contexto. Primero, es un contexto de múltiples dimensiones de análisis. ¿Qué nos pasa a nosotros como trabajadores de la administración pública de la provincia de Buenos Aires? Tenemos una diversidad territorial gigante. La provincia de Buenos Aires es muy grande. Tenemos una población gigante. Tenemos políticas públicas de distintos niveles de inversión. Esto no tanto ahora, pero ¿qué nos pasa? En su momento había programas de políticas públicas de inversión de nación, de inversión de provincia y todo lo que es inversión municipal. Por lo tanto, esto genera, aparte, la otra cuestión son un montón de organismos que intervienen en cada procedimiento administrativo de la provincia de Buenos Aires. Por ejemplo, nosotros cuando hacemos control de expedientes, tenemos tanto nuestro organismo, que es donde se caratula, pero después, por ejemplo, los organismos de Contralor. Tenemos contaduría, tenemos asesoría, tenemos la Fiscalía de Estado. Tenemos varios organismos intervinientes. Esto nos genera las múltiples dimensiones de análisis. Trabajamos, por lo menos nosotros desde la provincia de Buenos Aires, con una dimensión compuesta por 135 municipios.
políticas públicas impulsadas por el Estado nacional, políticas públicas impulsadas por el Estado provincial, por los estados municipales. Muchas veces trabajamos con distintas... Exacto, eso que está diciendo Nora, vas a ver que después es otra dimensión que planteamos, que no hay uniformidad en la presentación y recolección de datos en general, incluso en una misma organización, nos pasa totalmente, y esta es una de las ventajas de Power BI, vas a ver. Bueno, que trabajamos con distintos programas sociales de distintas áreas, incluso en los 3 niveles de gobierno. ¿Qué nos pasa? Nosotros tenemos distintos programas. Hay veces en un mismo organismo, como puede ser Hábitat, ahora está el programa Completar, que es dentro de nuestra SUBSE. Después tenés los programas de subsidios a los municipios, programas de financiación más provincial, tenemos distintas dimensiones. Tenemos muchos municipios, grandes volúmenes de dinero que cada vez son más chicos, muchos programas sociales, todo es gran volumen. Las bases de datos siempre son un choclo que de Excel se nos traba y volúmenes de bastante complejidad. ¿Qué nos permite Power BI? Nos va a permitir resolver parte de esa multiplicidad. ¿Por qué? Porque la primera gran ventaja de Power BI es que nos va a permitir procesar grandes volúmenes de datos. ¿Qué nos va a permitir? Nos va a permitir segmentarlos. Cuando tenemos grandes volúmenes de datos, una de las primeras cosas que tenemos que hacer es segmentarlos para poder trabajarlos más prolijos, ordenarlos, estandarizarlos y luego, lo último, visualizarlos en grandes dimensiones. A ver, nosotros tenemos distintas bases de datos que sacamos distintos datos y, por ejemplo, nos podemos responder a través de Power BI, este municipio, cuánto plata por sección electoral, cuánto corresponde a cierto programa social. Van a ver que nos va a permitir responder todas estas preguntas en un mismo informe, a través de filtros, toda la parte interactiva del programa. La otra dimensión del contexto que nos parece bastante importante plantear es que trabajamos con diversas fuentes de información y en distintos formatos en las distintas áreas. Esto era lo que planteaba Norma. ¿Por qué? Porque tenemos sistemas de informaciones locales. Por ejemplo, nosotros, siempre yo les pongo el ejemplo en nuestro organismo, porque no conozco por ahí la realidad de sus organismos, pero por ahí les pasa lo mismo. Tenemos un sistema de información local que se llama SIDU, en donde tenemos la información de todas las obras que estamos llevando a cabo en la provincia. Pero ese es un sistema de información local que nosotros preparamos para nuestro organismo. Pero después, por ejemplo, tenemos sistemas de información provinciales. Nosotros con los que más trabajamos son SIGAP para toda la parte presupuestaria o GEDEVA para todo el seguimiento de expediente. Y además tenemos distintas bases de datos de nuestros compañeros, digamos, de las otras reparticiones dentro de un mismo organismo que no trabajan de la misma forma que nosotros. Por ejemplo, nosotros tenemos base de datos del área encargada de los pagos a las obras, o de las áreas, por ejemplo, de los inspectores. Todo lo que es inspección de obra nos pasan datos de cierta forma, con cierta base de datos, con cierto formato. Alguien que nos manda un reporte de todos los expedientes caratulados. Cada cosa tiene su formato, su forma de trabajar. No todas las áreas de un mismo organismo trabajan de la misma manera. Entonces, ¿esto a qué nos lleva? Cuando tenemos que presentar un informe o un proyecto, tenemos que integrar y combinar todas esas fuentes de información que son súper diversas, con distintos formatos, distintas nomenclaturas. Power BI, ¿qué nos ayuda? Nos va a ayudar a integrar diferentes formatos en un solo programa. Van a ver que Power BI tiene la posibilidad de conectar distintas bases de datos de distintos formatos. Podemos conectar un Excel
podemos conectar un CSV que descargamos de un sistema, podemos conectar una base de SQL, podemos conectar datos de la nube, por ejemplo, un Google Sheet que tengan en un Drive en una repartición, nosotros la podemos conectar siempre que nos den el permiso, van a ver que eso tiene un pasito más, pero lo podemos hacer tranquilamente y conectamos todo en un mismo programa. Ya no necesitamos compatibilizar todas esas bases de esas bases de datos. Espérenme un minuto que conteste un mensaje de la oficina. Esto de que sea en horario de oficina por ahí nos genera estas cuestiones. Bien. Bien, el tercer punto, esta segunda dimensión del contexto que les planteaba de las diversas fuentes de información, distintos formatos, es una de las grandes ventajas de Power BI, porque podemos conectar todo en un solo programa. Van a ver que tienen 1.000.000 de opciones. Nosotros en nuestro organismo utilizamos tratamos de evitar los Google Sheets, pero bueno, por ciertas cuestiones que después les voy a contar. Bases SQL, código NR, bueno, tenemos varias. Ustedes sabrán con qué tipo de bases de datos manejan, digamos. El tercer punto del contexto, digamos, dimensión, tiene que ver más con la estructura estructuralmente, digamos, con el gobierno de la provincia, no tanto de nuestro organismo en sí. ¿Y qué nos pasa? Que hay diversos sistemas de información en la provincia que no están integrados y que tienen distintas tecnologías. ¿Qué pasó? En la provincia se fueron creando sistemas de información en distintos momentos de la vida de la provincia. Algunos se crearon antes, algunos después, ante distintas necesidades. ¿Y qué nos pasa? Que una vez que están todos, y todos son distintos, es muy costoso y dificultoso integrarlos. Entonces nos encontramos ante esta dificultad que la provincia no tiene la plata, digamos, porque es realmente costoso integrarlos para integrarlos, ¿no? Ya se pagó para hacer ese sistema de información en distintos momentos y ahora es como que otra vez tendría que poner plata para integrarlos, que obviamente que no es prioridad en este momento. Y aparte del tema presupuestario, del presupuesto que eso conllevaría, es una cuestión de que es muy costoso de tiempo hombre, digamos, hacerlo. No son cosas que se hacen de un día para el otro. Pero a su vez, si bien tenemos estos sistemas de información que están creados en distintos momentos con distintas tecnologías, tenemos la necesidad de dar respuesta inmediata, ¿no? Nosotros siempre decimos que en la gestión pública lo que pasa es como que todo lo que te pregunten, todo lo que te pidan va a ser para ayer. Y como decís, ¿y cómo lo hago, no? Si yo tengo que integrar todo esto, tengo todas estas distintas bases de datos o lo que sea, ¿cómo lo hago rápido? ¿Qué nos ayuda Power BI? Power BI va a acompañar los procesos de modernización. ¿Por qué? Porque en esta transición, que es larga, que es muy costosa, como les decía,
nos va a permitir Power BI dar respuestas inmediatas a la gestión pública. ¿A través de qué? De integrar las diversas fuentes de información en distintos formatos, como que, si bien todos los sistemas son distintas tecnologías, lo que sea, yo los puedo conectar todo a Power BI. Estos primeros 3 puntos tienen más que ver con la necesidad de actualización y la velocidad con que nos piden que nosotros, como agentes de la administración pública, brindemos esa información. A ver, a nosotros, como Dirección Provincial de Planificación y Seguimiento de Gestión, ¿qué nos pasa? Que todos nos hacen preguntas como si nosotros tuviéramos todos los datos, no sé, ¿cuántas viviendas se entregaron? Como que te hacen preguntas súper así que tenés que contestar rápido. Si nosotros cada vez nos tenemos que poner a analizar todas las bases de datos de manera manual, nos llevaría un montón de tiempo. Y hay veces que, ¿qué pasa? La ministra mañana se reúne con el intendente de tal municipio y necesito tener todo esto presupuestario, todo esto de las viviendas en ejecución, paralizadas, entregadas. Te hacen muchas preguntas que no podrías responder de forma manual todo el tiempo, porque sería nosotros todo el tiempo ocupados en un trabajo repetitivo. Y ahora vamos a un contexto que la dimensión es que la gestión pública requiere informes y reportes actualizados, solicitados al interior del organismo y por organismos externos. ¿Qué nos pasa? Se nos pide una inmediatez en la información que siempre tiene que estar actualizada. Se nos pide una respuesta ágil. ¿Qué necesita la ministra cuando va a una reunión? Necesita el último dato. A partir de la utilización de Power BI, podemos responder en tiempo y forma, podemos responder rápido, sin un costo operativo tan alto para el equipo. Son los que se trata de evitar con Power BI, el costo operativo para el equipo. La capacidad de obtener y analizar datos rápidamente facilita la generación de informes que dan respuesta a problemas y consultas inmediatas. Plazos acotados. En la gestión pública siempre hay plazos acotados. Ya, ayer necesitaba esa información. Y el trabajo manual, o sea, tener plazos acotados y hacer el trabajo manualmente no van de la mano, es imposible. La compilación de las bases de datos es un trabajo que si no tiene automatización genera mucho desgaste para el equipo. A partir de la implementación de herramientas como Power BI, tengan en cuenta que no es la única, pero es un poco la más masiva en este momento. Podemos reducir el trabajo manual y nos va a permitir, esto se ve en el nivel 2 del curso, programar la actualización automática. Podemos llegar hasta esa automatización, ténganla en cuenta. Nosotros ahora vamos a llegar a generar el informe interactivo. Pero en el nivel 2 vamos a ver cómo programar la actualización automática. Y este último tiene que ver ya con esto planteado. La toma de decisiones basada en datos fiables, con información de calidad. ¿Por qué? Porque nosotros los reportes no es solo que tenemos que responder y entregar los reportes, sino que estos reportes tienen que ser fiables. ¿Por qué? Porque a través de estos reportes que nosotros generamos, nuestros superiores van a tomar decisiones. Y lo importante es que tomen estas decisiones con información de calidad. ¿Esto qué va a hacer? Que sea a lo largo una herramienta para mejorar las políticas públicas, para efectivizar la distribución de los equipos de trabajo, esto de no generarle sobrecarga a los equipos de trabajo, permitiendo que los datos que procesamos se transformen en decisiones de gobierno. Bien. Esto sería el contexto general por el que nosotros decidimos presentar este curso. Dijimos, bueno, ¿qué pasa?
distintas fuentes de información, distintos sistemas de información dentro de la provincia, distintas fuentes de información dentro de los mismos organismos. La rapidez con la que piden que les demos respuesta. La sobrecarga de los equipos de trabajo a través de analizar manualmente todos los datos. Y la necesidad de que los datos sean actualizados y fiables nos genera presentar un curso de introducción a Power BI. Y realmente esperamos que esto les genere una mejora en sus trabajos, digamos, que les sirva realmente. Nuestra idea no es solo que poner en el CV que tengo manejo de Power BI, sino que realmente les sirva a ustedes para mejorar y automatizar sus trabajos y generar menos carga en el equipo. Bien, acá lo que les queremos presentar es la política de datos abiertos en la provincia de Buenos Aires. Desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires se promueve la apertura y acceso a la información que son generados por distintas organizaciones públicas. ¿Qué hacen? Cada organismo procesa sus datos y los puede compartir con otros organismos a los que les sirvan. A ver, en este marco, la provincia cuenta con el portal de datos de la provincia de Buenos Aires, que acá está. ¿Esto para qué lo ponemos nosotros? Si ustedes, por ejemplo, no pueden utilizar datos, bases de datos de su propio trabajo, porque no pueden, porque no quieren, lo que sean, pueden sacar bases de datos de este catálogo. En este catálogo, que la provincia de Buenos Aires tiene, distintos organismos comparten datasets que están a disposición para su análisis. ¿Están actualizados? No lo creo, básicamente. Capaz que algunos sí, capaz que algunos no, pero son bases de datos que sirven para hacer análisis de datos. Para un tablero inicial no sirven. Así que si de última no saben desde dónde sacar una base de datos o lo que sea, pueden utilizar bases de datos de acá. Bien. Eh, tu, tu, tu. Bueno, la idea de esta primera clase es una introducción a la herramienta Power BI, ya que todos me dijeron que nunca habían utilizado Power BI. Más que nada una introducción a qué nos lleva a utilizar Power BI, a lo que es Data Analytics o análisis de datos. Por lo tanto, no vamos a ver tanto Power BI. Sin embargo, es importante que empiecen a tomar contacto con esta herramienta. Cuestiones a tener en cuenta. Ahora al final de la clase les voy a enseñar cómo descargarse Power BI. La idea es que ustedes para la segunda clase ya todos tengan descargado la herramienta en sus computadoras. Aclaración, descargada la herramienta Power BI, descargada la aplicación de escritorio, Power BI Desktop, van a escuchar. No es necesario que tengan un usuario en Power BI, para eso no se hagan problema, es más complejo, genera confusión. Podemos trabajar tranquilamente con Power BI sin tener un usuario creado. Eso, quédense tranquilos. Bien, vamos a arrancar con esta pregunta básica que nos hacemos acá en este documento de Data Analytics. No sé si es mi algoritmo, pero está cada vez más en boga en redes sociales. Data Analytics. Estudia Data Analytics. Hace este curso de Data Analytics. Hace estas 3 clases gratis de Data Analytics. Ya en todos los datos, en todos lados, digamos. Por lo menos mi algoritmo está en todos lados. Yo creo que en algún lado les debe haber aparecido a ustedes. Está muy en boga cambiar tu carrera a Data Analytics. Eso todo el tiempo lo están diciendo. ¿Qué es Data Analytics? Una disciplina en la cual se van a implementar los procesos de extracción, transformación y visualización de datos con el objetivo de obtener conclusiones para tomar decisiones.
O sea, que es la disciplina dentro de la cual vamos a estar utilizando Power BI, porque Power BI nos sirve para todo esto, para identificar patrones, tendencias, relaciones y para, con ese informe interactivo final que nosotros podemos hacer, tomar decisiones informadas mejorando estrategias. ¿Qué pasa? Que nosotros, en la actualidad, todo lo que es la nube, digamos, generamos información, data, Big Data. Lo que se llama Big Data es todo eso que está en la nube, data que se genera continuamente. Nosotros cuando navegamos por Internet, estamos generando data todo el tiempo. Entonces, Analytics es que lograr encontrar patrones, porque nosotros teniendo datos sueltos, todos los datos, todo el tiempo estamos generando datos, hay millones de datos sueltos, no nos sirve de nada, no nos sirve para tomar una decisión. Pensémoslo como un organismo o como una empresa. Nosotros tenemos un montón de datos, no nos sirve de nada, digamos, o sea, sí, tenemos un montón de datos, pero la verdad que no nos sirve para tomar una decisión. La parte de Analytics, lo que hace Data Analytics, identificar patrones dentro de esos datos, de esos millones, o más grande que millones de datos, encontrar tendencias, entender las relaciones entre esos datos, y ahí sí, fíjense como que se va ordenando el cubo, ¿no? Acá tenemos todos los datos dispersos, todos mezclados, no se entiende nada. Con la Data Analytics vamos generando patrones, tendencias, relaciones. Esto lo vamos a hacer con Power BI. Y así podemos llegar a este cubo que son las decisiones, decisiones informadas, decisiones de estrategias a tomar. ¿Por qué arrancamos con esta pregunta de qué es Data Analytics? Porque Power BI es la herramienta que nosotros ponemos, porque no es la única, como ya les dije, está Tableau, hay varias más, pero Power BI es la herramienta que nosotros proponemos para llevar a cabo todo este proceso. Empezar con todos los datos desparramados, todos los datos que nosotros tengamos del organismo, hacer un análisis de lo mismo, patrones, tendencias, todo lo que sea, y poder generar decisiones informadas. Voy a tomar un poco de agua. La persona que se va a encargar de toda esta tarea que implica el Data Analytics es el analista de datos. A ver, nosotros no es necesario utilizar Power BI para ser analista de datos. Podemos cumplir el rol de analista de datos a través del uso de Excel, por ejemplo. Ya en Excel, cuando le aplicamos fórmulas, haciendo una tabla dinámica o lo que sea, haciendo un informe manual, lo que sea, ya estamos haciendo la tarea, digamos, de un analista de datos. Lo primero, funciones y roles de un analista de datos son muy variados y no son lineales, no es que uno va antes, otro después, sino que es un ida y vuelta constante. Esto lo vamos a ir viendo cuando vayamos creando un tablero. En primer lugar, es la identificación de las preguntas que tiene que responder. Un analista de datos tiene que tener un disparador, una pregunta, varias preguntas que va a tener que responder. Eso es lo primero, identificar qué preguntas va a tener que responder, ¿no? Nosotros como analista de datos es sentarnos y decir, bueno, ¿cuáles son esas preguntas que me hacen todo el tiempo que yo tengo que responder todo el tiempo? En mi caso, viviendas entregadas el mes pasado, viviendas entregadas el año pasado, viviendas entregadas en toda la gestión que va de Kicillof o lo que sea. Entonces, en segundo lugar, recuerden que igual no es en orden, pero en segundo lugar, lo que está es tener que recolectar los datos que respondan esas preguntas.
Por lo tanto, es identificar qué bases de datos tengo para responder a estas preguntas. Una vez que tengo identificadas las bases de datos que yo voy a utilizar para responder esta pregunta, y ver si la estructura es correcta, voy a tener que hacer todo lo que es limpieza y transformación de ese dato. Yo el dato en sí así probablemente no lo pueda utilizar, salvo que sean bases muy chiquitas, muy prolijas, muy bien trabajadas. Yo el dato en sí siempre le voy a tener que hacer cierta limpieza y transformación. Como todo dato, generalmente va a necesitar algún tipo de transformación. Quizás establecer categorías, por ejemplo, cambiar el formato del dato a un formato correcto para poder utilizarlo después en los distintos cálculos. Van a ver que esto se ve en la tercera clase con todo lo que es query, es lo que yo voy a hacer en Power Query. Luego de hacer toda la limpieza y transformación, se va a encargar de analizar esos datos, aplicar algoritmos, todo lo que conlleve el análisis de ese dato. También se va a encargar de hacer los reportes o los informes, como le quieran llamar. Se va a encargar de mantener las bases, encargarse de que esas bases estén actualizadas, ¿no? Porque una vez que nosotros las conectamos, después tenemos que ver que siempre estén actualizadas, que no presenten inconsistencias. Muchas veces nosotros limpiamos algo, pero en algún momento vamos a actualizar el tablero y nos damos cuenta de que hay inconsistencias, de algo que se agregó mal o distinto. Que si hay ciertas inconsistencias que no podemos sortear, el usuario final sepa de ellas, como para que entienda el dato a través de esas inconsistencias. Se va a encargar de reunirse con equipos más técnicos que se encarguen de crear esos sistemas que va a utilizar para obtener los datos, o sea, se reúne con todos los equipos de infraestructura, etc. Por eso le decía no es lineal, porque yo, ponele que reconozco las preguntas que siempre se me hacen, reconozco de qué bases de datos las voy a sacar, las limpio, las transformo, las conecto, hago el informe y me queda divino, ¿no? Se lo presento al usuario final, chocho, etc. Pero no queda en eso, porque nosotros vamos a actualizar esa base de datos, ese tablero, lo vamos a actualizar, esto es una automatización, porque no vamos a tener que volver a hacer la limpieza todo, pero cada vez que lo actualizamos, antes de publicarlo, vamos a tener que controlar que los datos estén dando consistentemente. Nosotros siempre tenemos abierto el tablero que estamos actualizando y tenemos abierto el tablero que ya está actualizado del día anterior o de la semana anterior. Y chequeamos que los números o todos los datos que tengamos más o menos den acorde, ¿no? A ver, si yo tengo un tablero que es con las entregas de vivienda y tengo en el publicado que el mes pasado se entregaron 50 viviendas, yo no puedo tener ahora que el mes pasado se entregaron 20 viviendas, porque ¿qué? Se desentregaron, se sacaron, ¿qué pasa? Bueno, puede llegar a pasar que se le dé nulidad a alguna adjudicación, quizás, pero tengo que ver que ese dato esté correcto. O sea, el analista de datos no termina en hacerlo y te entrego el tablero y me olvidé, sino que después siempre está controlando que quede correcto, siempre está ahí muy presente en el análisis de ese dato. Bien, llegamos a qué es Power BI. Para empezar, tengan en cuenta que Power BI es una herramienta de análisis de datos desarrollada por Microsoft. Esto es muy importante. Tened en cuenta que si bien es de Microsoft, no se descarga con el paquete que hacemos la descarga de Excel, Word y todo eso, sino que la tenemos que buscar aparte. Bien. En sí, es una herramienta informática utilizada para crear informes
interactivos. Tengan en cuenta siempre en la cabeza esto. Informes interactivos que permiten tomar decisiones de manera rápida. La idea principal es poder cargarle diferentes bases de datos a través de distintos medios, esto lo hablamos ya, como pueden ser Excel, bases SQL, un Google Sheet, un CSV, tenemos muchas opciones, ahora lo vamos a ver, procesarlos mediante conexiones o filtros que vamos haciendo y finalmente elaborar los informes gráficos. Acá hay una captura de pantalla de un tablero que solíamos tener viejo, pero yo les quería mostrar un tablero publicado, por ejemplo este. Tengo que ingresar porque creo que no tengo abierta la... Claro, me dice que no porque no tengo abierto el usuario donde está publicado eso. Pero les quiero mostrar como para que tengan idea a qué se refiere con un informe interactivo. Acá, bien. Esto es un informe interactivo. Esto es seguimiento de expedientes, por ejemplo. Nosotros acá lo que hacemos es un seguimiento de expediente de todas las obras de construcción de viviendas o infraestructura. ¿Qué significa que sea interactivo? Que yo a través de apretar los distintos objetos visuales, por ejemplo, estos son segmentadores que se usan como filtros para el usuario final. Entonces yo, por ejemplo, pongo, acá tengo todo, ¿no? Voy a sacar esto es restablecer y sacar todos los filtros que aplicó una persona que entró antes. Entonces, yo pongo acá en el municipio y digo, bueno, tengo de todos los expedientes de construcción de vivienda, infraestructura, de todos los municipios de la provincia de Buenos Aires. Pero yo como usuario final voy, mañana tengo una reunión con el intendente de Bahía Blanca, entonces vengo acá, en el filtro este, pongo Bahía Blanca, y fíjense cómo los objetos visuales se filtraron con esto que yo le puse acá. Se me filtró la cantidad de obras, que son solo 5, el monto UBIS, 10 millones, que 5 obras están con expediente, o sea, todas las obras ya tienen expediente, que las 5 son del Instituto de la Vivienda, que 3 son con convenio de construcción y 2 convenios de infraestructura, en qué etapa están activadas 2, 2 están en solicitud iniciada, un anticipo financiero en trámite, y acá tengo una tabla con todos los datos que yo me puedo descargar. Esto significa que sea interactivo el informe. Esto yo no lo puedo hacer en Excel, porque sí, puedo agarrar y filtrar en un Excel, ¿no? En la columna municipio filtro Bahía Blanca, pero después tengo que mirar y todo este análisis lo tengo que hacer yo. Si por ejemplo saco Bahía Blanca, se me vuelve a todo y pongo Avellaneda, ahí me aparece 3 obras, 9 millones, 3 con expediente, ¿entienden? Se filtra todo. Esto significa que sean informes interactivos. Bien. Nuestra experiencia, nosotros empezamos a utilizar Power BI, o sea, el equipo en el que yo trabajo ahora empezó a utilizar Power BI en lo que es el Ministerio de Infraestructura. Y luego, cuando pasamos al Ministerio de Hábitat, la seguimos utilizando. A nosotros nos facilita un montón el trabajo, por eso es esta propuesta. La gran ventaja es que permite manejar un gran volumen de datos. Nosotros nos pasaba que los Excel se nos trababan cuando tenían muchas filas. Power BI podrá tardar un poquito más, pero lo va a hacer. Pero no se te suele trabar la computadora cuando aplicas una fórmula o algo que ya no te deje trabajar, que se te cierre. A nosotros con Excel nos pasaba mucho eso, por eso este interés en buscar herramientas nuevas. Bien. La
herramienta Power BI es gratuita, o sea que no van a tener que pagar nada para descargársela. Se descarga de manera gratuita la aplicación, el software, y no necesitan crearse una cuenta ni nada. Esto lo tienen que tener súper claro porque muchas veces se traban la alta de cuenta, porque la alta de cuenta tiene ciertos requisitos, es un poco más complejo, pero tengan en cuenta que no es necesario para utilizar Power BI, para después publicarlos en el momento que querramos publicar para que un usuario lo vea desde ahí. Obviamente que hay una versión paga, como todo producto en la actualidad. Hay una versión premium y una pro, que van a tener otras características, más que ver con darles permisos a ciertos usuarios, distintas cuestiones. Más que nada eso, son las versiones Pro y Premium, tienen que ver con el compartir con ciertos usuarios sí, con ciertos usuarios no. Bien. No solía estar muy cara las versiones Premium y Pro, ahora están un poco más saladas, pero bueno, siempre fue bastante accesible. Tengan en cuenta esto. Nosotros en el organismo de la provincia utilizamos la versión gratuita por más de 4 años, creo yo. O sea, creo que como 6 años, 5 años. Recién el año pasado logramos obtener las licencias a través del ministerio de el uso de Power BI. Nosotros utilizábamos la gratuita. Tengan en cuenta eso, como que no es tan complejo, no te limita tanto. Solo tenés que manejar la forma en que te organizás. Bien, esto ya más o menos te lo dije. Relación entre varias fuentes de datos de diferentes organismos e instituciones, respuestas rápidas a inquietudes en reuniones, tales como resolver qué obras estaban en ejecución dentro del ministerio, qué porcentaje de avance tienen, etc. Reducción del tiempo de procesamiento de grandes bases de datos. Esas fueron las grandes ventajas que nos llevaron a nosotros a utilizar Power BI. ¿Cuáles son los componentes de Power BI? Se compone de 3 elementos. La aplicación de escritorio que se llama Power BI Desktop, que es la que ustedes se van a descargar para la clase que viene. Es la que usa el analista de datos. A ver, nosotros desde ahora nos ponemos en el rol, somos analista de datos. Para utilizar Power BI, sos analista de datos. Va a ser la aplicación que vamos a utilizar nosotros para diseñar el modelo y el informe, que es la parte visual, la parte linda que ve el cliente. Después, ¿qué vamos a hacer en Power BI Desktop? Vamos a conectar las bases de datos, luego vamos a elaborar informes interactivos y dinámicos y crear los modelos de relación, que lo vamos a ver bien en la clase que viene. Después está la otra parte, que es Power Query. Paren que les voy a mostrar. Vamos a abrir acá un Power BI Desktop. A ver dónde se me abre, porque estoy a 2 pantallas, se me abrió en la otra. Pero ahora se los muestro. Me apareció un cartel, yo bueno, no se los puedo mostrar porque no lo puedo pasar con esto, pero me apareció un cartel que dice, bueno, como para inicie sesión para publicar sus informes, papá, yo lo cierro, lo cerrás con la crucecita, lo cerrás, no pasa nada. Y acá está, fíjense, yo no tengo iniciada sesión, nada, esto es Power BI. Esta es la aplicación de escritorio que ustedes se van a descargar para la clase que viene. Esto es un lienzo totalmente en blanco, no tenemos nada, ninguna base cargada, ni nada. El segundo componente de Power BI es Power Query. ¿Qué es Power Query? Es software dentro de la aplicación de escritorio de Power BI. Yo no me tengo que descargar nada aparte, se descarga junto con la aplicación de escritorio, ya viene adentro.
el software que nos va a permitir hacer toda la transformación del dato, la limpieza y normalización del dato. Es bastante potente. Esto era lo que le decía, que usa un lenguaje particular, que es el lenguaje M, para hacer todas las transformaciones. Como miren, yo tengo abierta la aplicación de escritorio de Power BI Desktop, abro Power Query con este botón. Fíjense que todo tiene un botón que te explica qué es lo que hace. Pero con este botón que está en el inicio, que dice transformar datos y tiene como una tabla y un lapicito de edición, dice permite usar el editor de Power Query. Yo abro acá, se me va a abrir otra ventana, fíjense, acá tengo Power BI Desktop, Power Query. Y me dice editor de Power Query. Esto, que ahora está todo en blanco porque no tengo cargada ninguna base, es Power Query. Y van a ver que tiene un montón de botones que cuando tengamos una base de datos conectada, estos botones van a estar activos. ¿Qué hacemos en Query? Limpieza y transformación de los datos importados, combinar los datos de distintas fuentes. Van a ver que podemos combinar tablas, podemos anexar tablas, podemos hacer varias cuestiones que las vamos a estar viendo en la tercera clase, que es la de Power Query. Y luego, el otro componente principal de Power BI es Power BI Service. Power BI Service, a diferencia de los otros dos elementos, Power BI Desktop y Power Query, es una página web. O sea, yo no voy a entrar acá. Acá cierro Power Query. Yo no voy a entrar a través de la aplicación de Power BI Desktop, sino que es esto que yo les mostré. Esto, donde publico los tableros, que yo accedí a través de una página y ahí sí me tuve que loguear con un usuario y entrar a la cuenta, es donde voy a ver los tableros publicados. Esto es Power BI Service. A ver, para entender. El analista de datos hace los tableros con la aplicación de escritorio, con Power BI Desktop. Ahí hace el tablero. Va a hacer las modificaciones de las bases de datos en Power Query. Y a ver, y podemos solo guardarlo en Power BI Desktop y generar un PDF, por ejemplo, con imágenes del tablero que hice. Esa es una opción y no necesito un usuario. Puedo publicarlo, pero para eso sí voy a necesitar una cuenta y es un poquito más complejo. A través de la cuenta de Power BI, que nos permite ingresar a Power BI Service, el analista va a poder administrar los permisos a los distintos usuarios de ese tablero, compartir los archivos, programar actualizaciones para que se hagan de manera determinada, automática a alguna hora específica. Puede crear usuarios externos a los cuales le quiere compartir el tablero. Puedo crear paneles de control, hojas de trabajo por tipo de tableros que tengan. Pueden hacer un montón. Ahí ya es. Otro software es otro mundo y claramente con una suscripción paga vas a tener un montón de más beneficios que con la gratuita. Pero lo podés trabajar tranquilamente con la gratuita. ¿Cómo hacemos con la gratuita? Creamos un usuario donde compartimos ciertos tableros y le damos acceso a distintas personas. ¿Cómo le damos acceso al trabajar con la gratuita? Les compartimos el usuario y la contraseña de esas personas. Si necesitamos que alguien no entre más, tenemos que cambiar la contraseña e informar la contraseña a todo el mundo. Claramente no es lo más cómodo, es la forma más económica de hacerlo. Tengamos en cuenta que para crearnos una cuenta en Power BI vamos a necesitar un correo institucional. No se puede crear con un Gmail, por ejemplo. Necesitas un correo institucional. En nuestro caso, nosotros tenemos el Simbra, el @mhydu. Probablemente en infraestructura tengan, en ARBA tengan su correo institucional, pero esto no es
solo que necesitamos un correo institucional, sino que necesitamos que nos habiliten a crear la cuenta. Que esto, o sea, que nos den los permisos necesarios a nuestro correo institucional a crear la cuenta, que esto nosotros siempre le decimos, se lo tienen que solicitar casi siempre, yo me imagino que en todos lados es así, al área que crea los correos institucionales. No sé, por ejemplo, en nuestro organismo la dirección de informática es la que crea los correos institucionales y la que tiene la potestad de darnos los permisos para crear una cuenta en Power BI. Si ya hay otras áreas en su organismo que tienen cuenta en Power BI, por ahí les es más sencillo, con su correo institucional ya lo pueden hacer. Pero bueno, eso es probar, fijarse y hablar con la gente correspondiente en su organismo para que nos puedan ayudar. Bien. Vamos a ir, bueno, conceptos básicos para la elaboración de informes. Yo por ahí me ordeno con las filminas estas. El objetivo final de hacer un tablero en Power BI es obtener un informe. Básicamente ese es como el objetivo final que tiene el analista del dato al comienzo, al empezar a trabajar. Y si bien lo vamos a hacer en etapas, nosotros como analista de datos, la realidad es un proceso interactivo. Esto que le decía, no es que paso 1, paso 2, paso 3, hice el informe y me olvidé. No, es un proceso bastante interactivo. El analista de datos va a tener que ir y volver continuamente hasta responder las preguntas que le hace a su tablero. Por ejemplo, te das cuenta que podés añadir otras bases, que tenés que limpiar ciertos datos de la base que ya tenías. Muchas veces te das cuenta que la pregunta cambia, ¿no? Porque esto, nosotros cuando tenemos que hacer un tablero nuevo, tenemos una reunión con el área que nos solicita ese tablero, ¿no? Tenemos la reunión, nos dice, bueno, yo lo que necesito es ver las obras rescindidas porque la ministra cuando va a la reunión con el intendente de un municipio necesita saber qué es lo que tiene rescindido, pero a su vez información del municipio. Siempre te piden como que vos fuera mago y que podés meter cosas. Entonces yo hago el informe como a mí me parece que me puede servir, lo empiezan a utilizar y siempre hay una devolución. Bueno, no, esto mira, sacámelo porque me genera ruido visual y no me sirve, no es un dato que me sirve, pero me falta este otro dato. Muchas veces pasa eso, ¿no? Como este otro dato. Este dato no me sirve de esta forma. ¿Cómo lo estás mostrando? Porque no me es útil, lo que sea. Entonces ahí es el ida y vuelta entre el analista de datos y el usuario final. Nosotros siempre tenemos una fase intermedia, que es nosotros creamos los tableros, nuestros jefes nos miran, ya nos hacen una devolución, modificamos, lo vuelvo a mirar, da el OK y pasa al usuario final. Ahí no era pregunta, si en algún momento se modifica alguna de las bases de datos, ¿el programa actualiza automáticamente los resultados? Sí, vas a ver que cuando nosotros actualizamos el tablero, lo que hace Power BI, a ver, nosotros cuando conectamos una base de datos, esto lo vamos a ver más la clase que viene, van a ver que en Power Query se generan pasos aplicados. Cada cosa que nosotros hacemos en las bases, en Query, va a generar un paso aplicado. Es como que deja anotada una receta. Paso 1, paso 2, paso 3, que son secuenciales. Primero aplica el 1, después el 2, después el 3. El primer paso de esa receta en todas las bases de datos es el origen. Navegar el origen. Es ir a buscar a donde nosotros le dijimos que estaba, la ruta que nosotros le dijimos que estaba. Van a ver que cuando conectamos una base de datos le damos una ruta para que la vaya a buscar. Entonces, el paso 1 es ir a buscar esa base. ¿Por qué lo hace siempre? Esto, si se modificó esa base, al momento de actualizar el tablero, Power BI la va a ir a buscar y la va a traer modificada. Por lo tanto, la va a traer actualizada. Eso sí. Bien. Ni bien arranco el tablero, tengo que conectar una base de datos. Va a ser uno de los primeros pasos que nosotros vamos a hacer en Power BI, conectar una base de datos.
Por ejemplo, si voy a usar un Drive como una base de datos colaborativa con mis compañeros, si es un archivo Excel que está en mi computadora o en un servidor, mucho más fácil. Si son datos que salen de una API que me diseñe algo, por ejemplo, las actualizaciones de GDEVA son a través de una API con GDEVA. Las bases de datos de SIGAP las trae una API que descarga todos los días esos datos. Si saco los datos de una página web, puedo sacar datos de una carpeta. Primero, tengo que ver de dónde salen los datos y conectarme a esas bases de datos que tienen. Luego voy a ir haciendo la transformación en la limpieza de los datos. Voy a diseñar mi modelo de datos. Diseño mi DER, se llama. DER es el diagrama de entidad de relaciones. Básicamente es decirle, diseñar mi DER es decirle a Power BI conectar cómo se van a relacionar mis tablas. Yo tengo que conectar, tengo que crearle puente entre la columna de una tabla y una columna de otra tabla para que Power BI sepa cómo relacionar una tabla con la otra. Esto lo vamos a ver más en detalle, ahora solo se los nombro. Esta es una de las grandes ventajas que tiene Power BI en frente con respecto a Excel, porque yo tengo mi Excel y para relacionarla con otra fuente de datos le tengo que aplicar fórmulas por cada variable que necesite traerme. Por ejemplo, hacer un buscar B. Acá en Power BI puedo conectar por esta función que me otorga a través de la identificación de variables que se encuentren en las dos bases que quiera relacionar. Yo ya le digo conecta esto y después ya todos los datos me los va a conectar. No necesito hacer un buscar B por cada una ni nada. Ahí en el modelo de relaciones yo voy a identificar cómo se van a conectar esas bases. Bueno. Luego voy a hacer todo lo que sea el diseño. El diseño del informe. Acá está todo lo que es la interactividad del informe, lo que les digo, una de las grandes ventajas de Power BI sobre Excel es que los informes son interactivos. Creo paneles de control, lo publico, lo comparto y colaboro con el usuario final. Y luego me dedico a lo que es la actualización de datos. Si bien siempre el control tiene que estar, chicos, controlar nuestros tableros es súper importante, no podemos olvidarnos de ello. Bueno, vamos a ir a lo que es descarga e instalación de Power BI, que es lo que me interesa que para la clase que viene ya todos tengan descargado Power BI. Lo que voy a hacer, voy a dejar de compartir un cachito y voy a compartir la otra. Voy a traer acá voy a compartir la otra pantalla. Voy a compartir la pantalla 1, bien, acá. Ahora estoy compartiendo la otra pantalla. Lo primero que voy a hacer para descargarme Power BI, primero, en primer lugar, tenemos dos formas de descargarnos Power BI. Hay una que es la que yo aconsejo y ahora les voy a decir por qué. En primer lugar, como todo lo que hacen, pueden ir a Google, ahí voy a abrir, y puedo buscar, porque es de Microsoft, entonces puedo buscar Power BI Desktop y te dice Download Microsoft Power BI Desktop from Official. Bueno, me lo puedo descargar tranquilamente de acá. Pongo descargar ahora y después aparece la ventanita de ejecutar. Yo no lo voy a poner porque ya lo tengo descargado, se me va a pisar, pero después la ventanita de ejecutar como cualquier aplicación que quiera. Yo no aconsejo esta forma. ¿Por qué?
Porque Power BI suele tener distintas actualizaciones bastante seguido. O sea, bastante periódicamente hay distintas actualizaciones de Power BI. Hay algunas actualizaciones que pasan sin pena ni gloria, no pasa nada, pero hay algunas actualizaciones que mejoran bastante el programa y se suelen hacer bastante seguido. Es un programa bastante dinámico en eso, que se está actualizando todo el tiempo. Si yo lo descargo de acá, desde Google, desde la página de Microsoft, digamos, lo que pasa es que se me descarga y no se me actualiza. Entonces yo me entero que tuvo cierta actualización por mis compañeros y tengo que volver a hacer el mismo procedimiento. ¿Por qué también puede generar inconvenientes? Porque si yo la descargo así y nunca lo actualizo, y mis compañeros tienen la versión actualizada, llega un punto, cuando se actualiza más de tantas veces, no sé, vieron como eso, que te queda como viejo el programa, y si estás compartiendo un tablero con algún compañero que tenga la versión más nueva, no lo vas a poder abrir o pasan esas cuestiones. Entonces, sí, de última es la única opción que tienen, lo hacen desde acá, pero tengan en cuenta eso, que no se les va a actualizar. ¿Cómo recomiendo yo descargárselo? Van acá a Microsoft Store, abren en sus computadoras y lo buscan acá. Bueno, mi computadora está un poquito larga. Voy acá, Power BI Desktop, me va a aparecer en un principio, y acá a mí me aparece abrir porque yo ya lo tengo, pero a ustedes les va a aparecer instalar. Apretan el botón de instalar y como cualquier otra aplicación que se descarguen. Después creo que ponen ejecutar también y se descargan la aplicación. La aplicación, en este caso, cuando yo la descargo así, van a ver que les va, o puede ser que se les actualice solo cada vez que hay una actualización, según los permisos que tengan, o que les aparezca un cartel al momento de abrir de Power BI tiene una actualización y ponen actualizar y listo, se hace. Así que es la forma que yo aconsejo. Sigo acá. Y les quería mostrar, antes de irnos, porque las secciones dentro de Power BI. Ahí se me aparece el cartelito este. Estoy con los cartelitos de Webex, por eso es que voy y vengo. Secciones dentro de Power BI. Acá está, cuando abren Power BI, esto es el lienzo en blanco. Acá en un futuro vamos a tener los informes que nosotros creamos. Esta es la vista de informe. Es la sección de visualización. Una vez que modelemos los datos, que creamos elementos visuales que resumen y dinamicen los mismos, nos van a aparecer acá. Todos estos que están acá a la derecha es un panel de los elementos de visualizaciones más utilizados que se van a poder agregar en el informe. Yo todavía no puedo agregar porque no tengo ninguna base. Después tengo esta sección que dice datos, que es la sección de vista de tabla, donde voy a visualizar las diferentes bases cargadas en el tablero. Todavía no tengo ninguna, por lo tanto no me aparece. Dentro de esta sección, acá en los campos van a aparecer una columna. Ahora les voy a conectar alguna base para que vean cómo se analiza. Y este es modelo. Sección de vista de modelo. Acá vamos a realizar las conexiones entre las bases. Tengan en cuenta, este es un ejemplo porque todavía no hay ninguno, pero que cada uno de estos cuadraditos es una de las bases que nosotros conectamos y estas líneas es la relación que hacemos entre ellas. Y acá en las propiedades vamos a ver cómo están conectadas las bases y qué tipo de relación tienen. Voy a conectar rápido una base de datos. Esto en la segunda clase lo vamos a ver mejor, pero miren, acá yo pongo libro de Excel porque quiero conectar a un Excel, es lo que más vamos a utilizar. Y por ejemplo, conecto, voy a hacer uno sencillo, empleados, porque ya obra siempre es más complejo porque tiene más datos. Ahí estoy conectando, transformar datos, y cuando yo pongo transformar datos se me abre
Paren que lo quiero traer para acá, Power Query. Y acá me aparece. Entonces le voy a cambiar el nombre a la tabla, voy a poner empleados. Fíjense, estos son los pasos que se van creando, que es origen y navegaciones, que va a ir a buscar a donde yo le dije que estaba ese dato. Acá yo puedo sustituir el formato, etcétera. Esto lo vamos a ver bien en la clase que viene. Y voy a agregar otro origen. Van a ver que en Power BI podemos hacer las cosas de distintas formas. Y ahí me va a traer otra tabla. Ahí está. Que son ausencias. Esto lo estoy haciendo rápido, pero lo voy a explicar bien en la clase que viene como para que se vayan ya con una idea de lo que pueden llegar a hacer. Bueno, yo acá tendría que hacer limpieza, transformación, no lo voy a hacer porque lo que le quería mostrar es que una vez que yo ya conecté bases de datos, van a ver que me va a aparecer de distintas formas. Ya acá no me aparece ese acceso directo para poder conectar bases de datos porque ya conecté bases de datos. Acá en Capo me aparecen las dos tablas que yo conecté. Ausencias con sus columnas y empleados con sus columnas. Acá en la vista de datos yo ya puedo ver la tabla ausencia y la tabla empleados. No sé por qué ausencias no se me ve porque en realidad tiene un montón de null, por eso no se me ve. La tendría que haber cambiado. Esto yo lo estoy haciendo rápido, chicos, para no es reducir filas, quitar filas en blanco. Ahí está. Cada cosa que yo hago en query se me genera un paso acá. Que esto es como escribir la receta de qué hacer. Ahora sí, van a ver. Ausencias y empleados. Y acá, en el modelo de modelado, digamos, de datos, modelo de relaciones que yo tengo que hacer, yo tengo las dos tablas, ¿vieron? Cada tabla es un cuadrito. Y yo tengo que generar un puente entre estas dos tablas para decirle a Power BI, bueno, trabaja de acá a acá, de esta forma. Y por ejemplo acá tengo ID de empleado y ID de empleado acá. Tiene de varios a varios porque estas bases tienen errores. Paren que, porque acá había, ahí está, ahora sí me va a generar. Yo acá tengo las bases como preparadas para distintas clases y nada, empecé a utilizar. Y acá le genero este puente. Y fíjense, si me paro acá, digo, bueno, acá tenés ID empleado, es como un valor único que tenés acá en la tabla empleados, porque es una nómina de empleado, el ID empleado sería el legajo o el DNI, el quit, lo que sea, y conectarlo con el ID empleado acá. Y entonces ya le explico a Power BI cómo hacerlo. Esto lo vamos a ver bien en la siguiente clase, los distintos tipos de cardinalidades, de relaciones, etc. Acá tenemos la vista de datos y esta es la vista de informe. ¿Qué puedo hacer ya con esto? Súper chiquitito. Yo ya puedo hacer, por ejemplo, entonces, ¿qué tenía? Ausencias y empleados. Puedo hacer, por ejemplo, un gráfico. Voy acá, aprieto y puedo hacer, por ejemplo, ID empleados. Siempre acá yo me confundo. No, este va acá en el X. Recuento y no, ay, siempre pongo al revés. ID empleados acá. Y acá cantidad de días, una suma. No, al revés. Ay, chicos, qué difícil.
¿Por qué no me está saliendo? Ah, no, porque acá no, ya sé. Perdón, estaba poniendo mal. Lo que pongo en empleado, por ejemplo, apellido. No, ahí está. Ahí está. Estaba mezclándome las columnas. Por ejemplo, acá yo le puse en el eje Y apellido, que era lo que tenía de los empleados, por ejemplo, entonces que acá me aparezca el nombre de empleado, y en el eje X que me haga la cantidad de días, la suma de cantidad de días. Entonces ya con estas dos bases yo puedo presentar un gráfico chiquitito que me dice cada empleado cuántas veces faltó. Nos vemos, Paula. Igual ya está terminando la clase. Cada empleado cuántos días faltó. Imagínense, con estas dos bases que yo subí súper chiquititas, porque las pueden ver acá, que son así, súper chiquititas, yo ya puedo generar un gráfico. En este caso, un gráfico de barras apiladas que me dice cada empleado cuántos días faltó. Y como que ya como usuario final puedo ver a simple vista cuáles son los empleados que más faltan, los que menos faltan, tendencias, etc. Esto le quería mostrar un gráfico chiquitito, pero tengan en cuenta que a partir de la clase que viene vamos a hacer conectar las bases de datos, que fue esto que yo hice con los Excel rápido, lo vamos a explicar bien, y el modelo de relaciones. Así que la idea es que ustedes para la clase que viene, voy a tener la computadora, para la clase que viene ya tengan descargada la aplicación, que se puedan descargar la aplicación. Lo buenísimo sería que puedan tener identificadas qué bases de datos pueden conectar a su Power BI y qué tablero les gustaría hacer. Y la idea es que ustedes clase a clase ya puedan ir haciendo el tablero, cosa de que cuando terminamos solo les queda prolijar su tablero, no les genera mucho inconveniente para hacer la entrega de la actividad integradora, que recuerden es obligatoria para certificar el curso. Bueno, ¿alguien tiene alguna consulta hasta acá? No se asusten con lo último, que lo di rápido, porque son cuestiones que vamos a desarrollar más adelante, cada una a su momento, pero la idea es que ustedes en una primera clase se vayan con una visual más o menos rápida de qué podemos hacer con un tablero. Súper sencillo todo, pero que más o menos puedan ir viendo. ¿Alguien tiene alguna consulta? Bien, buenísimo. Sí, se pueden usar datos de PDF. La clase que viene vamos a ver conectar bases de datos y vamos a ver los distintos bases de datos. Y vas a ver que se pueden conectar datos de un PDF. No lo damos porque no se suele agarrar de un PDF, pero lo podemos ver. Me puedo anotar para la clase que viene o hacerme acordar la clase que viene, así lo vemos. Bueno, nos vemos la clase que viene y recuerden presentarse en el foro, así ya queda todo eso y lo puede ver Joaquín, que no estaba en la clase de hoy, puede ver más o menos con qué, quiénes son y todo eso. Muchas gracias, nos vemos. Gracias, profe. Gracias.